Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la semana de control interno y riesgos de Correos de Costa Rica. Esta tarde con el webinar Ciberseguridad, ¿podemos estar seguros? Les recuerdo que el chat va a estar deshabilitado. Todas las consultas y dudas que tengan pueden gestionarlas mediante el forms que vamos a estar compartiendo en el mismo chat durante la sesión del webinar. También les recuerdo que la sesión será grabada y posteriormente publicada en el canal de YouTube de la Dirección de Capacitación. A eso de las 2:35, 2:40 de la tarde vamos a tener un break, una pausa activa, esperemos, ¿verdad? De 10 minutos y también compartiremos una pregunta eh, para que puedan ahí participar y posteriormente la respuesta correcta. Sin más que agregar, los dejo con los organizadores de esta semana de riesgos, don Miguel y doña Lidiet. Adelante. Muy buenas tardes, muchísimas gracias y bienvenidos a esta cuarta conferencia de la Semana de Control Interno y Riesgos de Correos de Costa Rica. Es para nosotros un enorme placer y un honor tenerlos acá conectados. Tenemos personas de diferentes países y de diferentes instituciones dentro de Costa Rica. Así es que muchísimas gracias. Esperamos que esta conferencia nos logre aclarar una duda existencial hoy día que se habla tanto, y es que en realidad el riesgo de ciberseguridad, los ciberataques están a la orden del día. Tenemos que hablar de los ciberataques, tenemos que hablar de ciberseguridad porque todos estamos utilizando tecnologías. Ya hoy día no es solamente en el ámbito empresarial, inclusive en nuestros hogares, hasta nuestros niños están utilizando dispositivos tecnológicos por los cuales están sometidos a riesgos de ciberseguridad. Les tengo el honor de presentarles a don Wilson Andia Cuiza, que es un boliviano actualmente residente en República Dominicana. Wilson es ingeniero en sistemas con más de 22 años de experiencia en tecnología y auditoría de TI. Posee posgrados en seguridad y auditoría, certificaciones internacionales CISA en riesgos financieros, la ISO 27001 y otros más. Es instructor acreditado por ISACA. ¿Alguien está con el micrófono abierto ahí, por favor? Es instructor acreditado por ISACA y por APMG. Ha trabajado como analista programador, consultor internacional en auditoría y seguridad para bancos, empresas y organismos fiscalizadores en Latinoamérica y el Caribe, con proyectos apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión Europea. Actualmente es director de auditorías y consultorías de TI en PKF Dominicana, atendiendo a reconocidos bancos y empresas del país. Don Wilson, quisiéramos al final de esta conferencia poder contestarnos esta pregunta de ciberseguridad. ¿Podemos estar seguros? Adelante, don Wilson. Buenas tardes a todos ustedes. No sé si me escuchan, si me están viendo. Sí, señor, le escuchamos bien. Quiero agradecer inicialmente a Correos de Costa Rica, a la licenciada Lidiet por haberme invitado a dar esta charla denominada Ciberseguridad. ¿Podemos estar seguros? Y eso lo vamos a desarrollar durante aproximadamente 70 minutos y espero que sea del agrado de todos ustedes. Licenciada, si me permite comenzar. Sí, por favor, adelante. Bien, voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Listo, lo estamos viendo. Bien, entonces, como les comenté, esta charla está relacionada con la ciberseguridad y dice, ¿podemos estar seguros? Y como dijo la licenciada, muchas instituciones, tanto públicas como privadas, actualmente se encuentran muy automatizadas. Y más aún ahora con lo que se viene la inteligencia artificial, pues hay muchos procesos que se siguen automatizando y vamos a ver
qué, qué riesgos, qué vulnerabilidades podrían existir en las instituciones, tanto empresas privadas, públicas, y ver la forma de cómo ir mitigando estos riesgos. Entonces, pues el objetivo de esta charla es socializar con ustedes precisamente de esas diferentes amenazas que existen. Miren, estos términos que les estoy comentando están apoyados por los estándares ISO de ciberseguridad, de seguridad de la información. Como dice acá, vamos a socializar con ustedes las diferentes amenazas, vulnerabilidades, deficiencias, riesgos de ciberseguridad, riesgos tecnológicos que podrían existir en las organizaciones, en cualquier tipo de empresa, grande, mediana, pequeña, pública, privada, y que podrían afectar negativamente a la tecnología que se tiene implementada y consecuentemente provocar impacto en las organizaciones, afectar a la consecución de los objetivos institucionales. También vamos a hablar cómo las empresas e instituciones deben abordar estos riesgos de forma tanto metodológica, de forma profesional, integrando a toda la organización, a las tres líneas que anteriormente se llamaban las líneas de defensa. Hablaremos del área de tecnología, del área de seguridad de la información, del área de auditoría interna. Hablaremos también, tal vez algunas instituciones ya tienen el área de riesgo tecnológico. Y vamos a ver cómo estos deben trabajar al unísono y siempre apoyados por la máxima autoridad ejecutiva de la institución. Y en este caso, por ejemplo, una junta directiva. Y al finalizar, vamos a dar unas conclusiones y unas recomendaciones de cuáles son las acciones que deben seguir las empresas, tanto para prevenir, controlar y detectar los riesgos cibernéticos y tecnológicos, considerando tanto marcos de control interno, metodologías de gobernanza de TI, gestión de TI y diferentes estándares ISO que hay actualmente en el mercado y que deben conocerlo esto los ejecutivos de las entidades, también los gerentes de tecnología, los gerentes de seguridad de la información y las áreas de riesgos deben tener conocimiento de estos marcos, metodologías y estándares ISO precisamente para lo que es tanto tecnología, seguridad de la información y ciberseguridad. Entonces, sin más, comencemos a hablar un poco sobre esa tecnología, que estoy seguro que ustedes tienen cierto conocimiento. No sé si muchos de ustedes son tecnólogos, son informáticos, o son auditores, o son de las áreas operativas, o de las áreas de riesgos, pero estoy seguro que han escuchado que las empresas pues tienen infraestructura tecnológica, tienen servidores, aquí vamos a poner el puntero, tienen servidores, tienen diferentes infraestructuras tecnológicas como el famoso firewall, famoso switch de red, routers, tenemos conectados diferentes equipos de los usuarios, laptops de los ejecutivos, tablets, dispositivos móviles, es decir, es una tecnología que está implementada dependiendo de la magnitud de una empresa. Imagínense un banco a nivel nacional o mejor banco, pues tiene hasta unas 300 sucursales a nivel nacional. Y esas sucursales que están a una distancia considerable de las oficinas principales tienen cierta conectividad a través de lo que son las comunicaciones o el Internet. Entonces, es una gran infraestructura tecnológica que en algún momento debemos proteger y analizar esos riesgos que se tienen. Al mismo tiempo, no solamente es hardware lo que se tiene, no es solamente esta infraestructura que ustedes están viendo, sino muchas empresas tienen pues sus sistemas de información. En este caso, a modo de ejemplo, pongo un sistema ERP que podría tener módulos como manejo de inventarios, atención al cliente, gestión de recursos humanos, manufactura, gestión de compras, CRM, ventas, finanzas y otros módulos. Y eso es un sistema de información, una aplicación, en este caso para el manejo empresarial. Pero también existen otro tipo de infraestructuras que muchas empresas están tendiendo a llevar su información a la famosa nube.
donde estos data centers que se tienen, o algunos ya no lo tienen, porque están llevando precisamente su infraestructura tecnológica hacia la nube. Toda su información, sus sistemas de información están poco a poco trasladando hacia la nube, pero también existen ciertos riesgos. Hace poquito ustedes se enteraron de lo que pasó con AWS, y precisamente vamos a ver ahora en unos momentos lo que es esa infraestructura en la nube. Sucede que el llevar todo a la nube hay que tener un contrato adecuado con estas empresas proveedoras de servicios en la nube para ver qué grado de responsabilidad tienen ellos con la seguridad de la información y qué grado de seguridad sigue teniendo la empresa. Pero eso lo vamos a hablar poco a poco. Entonces, también existen diferentes otras infraestructuras, en este caso, sistemas de aplicación. Imagínense estos módulos bancarios de un core bancario. Piensen en un banco, en el mejor banco que allá está en Costa Rica, por ejemplo. Ese sistema de información es tan enorme que tiene diferentes módulos, por ejemplo, cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo, el módulo de cartero de préstamos, módulo de caja, módulo de bóveda, módulo de inversiones y una serie de módulos que son gestionados y que son utilizados por todas las sucursales del banco. También hay un módulo administrativo donde está la contabilidad general, presupuesto, compras, etcétera. Y fíjense los diferentes canales que se tienen transaccionales. Imagínense una transacción desde el lugar más alejado de Costa Rica, pues hay una sucursal, hay una agencia bancaria donde está entrando una transacción, o vía banca virtual, o vía pagos por cajeros automáticos, o pagos en bombas de gasolina, etcétera, o transacciones vía internet, vía aplicativo móvil. Todas esas transacciones están ingresando al módulo, al core bancario, a su respectivo módulo, a su base de datos. Pero eso es en fracción de segundos. Toda esa información que se está alimentando al sistema. Entonces, el área de seguridad tiene que ir pensando qué tipo de controles preventivos debe implementar acá para prevenir los ciberataques, por ejemplo, que vamos a ver enseguida. También hay otro tipo de aplicativos importantes en los bancos. Por ejemplo, el sistema de prevención de lavado de activos, que se integra de forma automática y en milisegundos con el sistema core bancario, porque cada transacción que ingresa acá inmediatamente debe ser enviada al módulo o al sistema de prevención de lavado de activos para que, pues, mediante un motor de búsquedas y sus análisis heurísticos y su machine learning, puedan detectar inmediatamente una operación sospechosa, para que pueda alertar al área de cumplimiento sobre la probabilidad de existencia de un lavado de activos que estaría siendo realizado en el banco. Entonces, esas transacciones son inmediatamente enviadas acá, pero aquí hay una interfase, una conectividad que también se debe ver el grado de seguridad que existe en esta parte, el grado de integridad y de seguridad, que vamos a ir hablando de a poquito. Entonces, lo que quiero hablarles es de ese grado de complejidad que se tiene en la parte de tecnología. No es tan sencillo tener un sistema y que solamente controlar usuarios, roles y perfiles. No, es una gran infraestructura tecnológica, tanto de hardware y de software, que el área de tecnología y el área de seguridad o de ciberseguridad de la institución tiene que hacer casi una magia o maravillas para poder implementar un grado de seguridad razonable en la empresa. Entonces, quiero hablarles un poquito de esa infraestructura tecnológica que se tiene. Todos esos sistemas funcionan bajo algún sistema operativo que ustedes han debido escuchar, un Windows Server, un Linux, etcétera. Han debido escuchar de base de datos Oracle, SQL Server, Informix, bases de datos AS400 y una serie de tecnologías que cada una de estas podrían estar implementadas en sus organizaciones, y por cada una de estas hay que evaluar los riesgos tecnológicos y cibernéticos. Y hay que implementar controles en cada una de estas capas, se llama capa de base de datos,
capa del sistema operativo, capa del aplicativo, y ese hardware y software que les acabo de mostrar es otra capa también. Entonces, tienen que contar con los especialistas en ciberseguridad o seguridad de la información que procuren implementar esos controles en cada una de las capas. Entonces, como les había mencionado, hay que procurar precautelar la seguridad de la información principalmente. ¿Y qué es la seguridad de la información? Hablemos un poquito de lo que es la seguridad de la información. Ustedes han debido escuchar mucho ese término. La seguridad de la información, lo que se pretende es proteger la información, ¿sí? Y que la información cumpla criterios de integridad, confidencialidad, disponibilidad. ¿Qué significa? Que la información sea íntegra, completa, exacta, precisa, que se implementen los controles necesarios para que esa información no se elimine tan fácilmente, no se duplique, no se altere, no se manipule esa información de forma intencional o accidental. Por lo tanto, se debe proteger, se debe garantizar la integridad de la información y para eso hay una serie de controles que hay que implementar. Otro tipo de controles hay que implementar para garantizar la confidencialidad de la información. La información que se tiene en los bancos, por ejemplo, o en las empresas, no toda es información pública. Hay cierta categoría de información, hay que catalogar esa información en información pública, privada, confidencial, y por lo tanto hay que procurar implementar controles para garantizar la confidencialidad de la información. Es decir, que únicamente los usuarios autorizados pueden ingresar a ver la información que les compete con el trabajo que realizan. Y para eso hay que implementar una serie de controles. Y otro pilar es la disponibilidad. Es para que esa información siempre esté disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, disponible para los usuarios autorizados. Y que no sea esa situación que algunas veces se presenta cuando ustedes van a un banco y dicen no hay sistema, hay que esperar 20 minutos, media hora, una hora. No, los sistemas deberían estar siempre, siempre disponibles. O sea, la información y los sistemas deberían estar siempre disponibles para los usuarios autorizados. Asimismo, cuando ustedes ingresan a hacer una transacción vía Internet a la página web del banco, ese aplicativo y todas las operaciones que ustedes hacen en la página web del banco tienen que estar siempre disponibles. Y para eso hay que implementar una serie de controles de ciberseguridad para garantizar la disponibilidad. Y para tener un grado de seguridad razonable, hay que implementar políticas de seguridad de la información en las entidades o en las empresas. Y se tiene que tener una organización, un área de seguridad de la información. Muchos bancos, el área de seguridad de la información está separada del área de tecnología. Muchos bancos ya tienen la vicepresidencia de seguridad de la información y otra es la vicepresidencia de tecnología. Están separadas las funciones. Hay muchos criterios por los cuales se separó el área de tecnología con seguridad, que las vamos a ir hablando más adelante. Entonces, también hablemos un poco de la confidencialidad de la información, para que la información que ustedes auditores en algún momento o los ejecutivos que manejan la información para considerar que esa información es confiable, tiene que cumplir el criterio de integridad. Porque si no cumple el criterio de integridad, es que esa información puede haber sido alterada, borrada, eliminada, duplicada, manipulada de forma accidental o intencional. Por lo tanto, si está sucediendo eso en alguna empresa, pues la información ya deja de ser confiable, porque está siendo manipulada de forma intencional. ¿Sí? Entonces, por eso que el área de seguridad de la información en sus empresas, en sus entidades, es vital porque tiene que proteger para poder considerar, para que toda esa información que tienen estos sistemas de información y generan reportes a los ejecutivos sea confiable. Y mucho se habla de la ciberseguridad. ¿Qué será la ciberseguridad? Fíjense, aquí está la seguridad de la información de la que acabamos de hablar. ¿Sí? Aquí está la seguridad de la información. Por lo tanto, la ciberseguridad es un subconjunto de la seguridad de la información.
Y lo que hace la ciberseguridad es garantizar la seguridad de las aplicaciones, de esas aplicaciones que les he mencionado, ese sistema CRM, ese sistema, el core bancario, el sistema contable, el sistema de compras, ¿sí? Seguridad en esas aplicaciones. Seguridad de la red, seguridad de toda esa infraestructura que les he hablado al inicio, esos servidores, esos switches de red, esos firewalls, esas comunicaciones, tiene que existir seguridad en la red y seguridad en el Internet, porque ahora hay mucha conectividad y conexiones entre sucursales, etcétera. Tiene que existir seguridad. Por lo tanto, la ciberseguridad estudia un poquito más profundo el tema de la seguridad de las aplicaciones, la seguridad de la red, la seguridad del Internet y, por supuesto, ayuda a garantizar la seguridad de la información. Y la ciberseguridad también vela por la protección de la infraestructura de información crítica. Por ejemplo, las entidades todavía tienen data centers. O si esta información ya está en la nube de Internet, pues hay que proteger esa infraestructura de información crítica. Imagínense un data center donde todavía hay servidores, donde está la información, es infraestructura crítica que hay que proteger también. Y esto lo menciona en la norma ISO 27032. Entonces, ¿cuáles mejores prácticas hay en seguridad, riesgos y auditoría de TI? Aquí está todo lo que les he hablado hace un momentito, las aplicaciones, esa plataforma, infraestructura de hardware y de software, toda esa infraestructura, ahí están esos servidores o esas bases de datos que les he hablado, los servidores, etcétera. Sí, estoy representando de esta forma. Pero lo que más se tiene que proteger es la información de la empresa, que en realidad es el activo más valioso. Bueno, después del recurso humano, ¿sí? El activo más valioso es la información, es lo que hay que proteger. Pero para poder proteger esto, se tiene que implementar una seguridad en profundidad. Y para esto, pues, se tiene expertos en ciberseguridad, en seguridad de la información, que las empresas tienen que contratar. ¿Y qué seguridad en profundidad? Implementar la seguridad en las diferentes capas. Fíjense, en la capa física que les he dicho del hardware y del software, en la capa de la red, en la capa de los servidores, en la capa de las aplicaciones, en la capa de la data. Eso es implementar seguridad en profundidad. Pero aquí hay una pregunta. Las empresas en las que ustedes tal vez conocen de su país o de otros países, ¿implementaron seguridad en profundidad, acompañados de profesionales que conozcan de esto? ¿Sus empresas o las empresas que ustedes conocen alguna vez hicieron análisis de riesgo tecnológico? Fíjense, ustedes conocen muy bien lo que es riesgo crediticio, riesgo de mercado, riesgo estratégico, pero riesgo tecnológico y cibernético, vamos a hablar enseguida de qué se trata. En sus empresas o las empresas que ustedes conocen de allá de Costa Rica, ¿hacen auditorías internas y externas de tecnologías de la información, haciendo analítica de datos, utilizando software de auditoría, ingresando a la información, extrayendo esta información a sus servidores de auditoría y hacer toda una serie de analítica de datos usando software de auditoría? Hay muchas empresas que sí lo están haciendo, pero hay otras que todavía no lo están haciendo. Todavía hay ciertos auditores financieros, inclusive de algunas empresas que yo conozco de los sectores en los que yo les hago auditorías, todavía los auditores financieros siguen revisando papeles físicos. Pocos se están apoyando en utilizar software de auditoría o herramientas de auditoría para extraer la data y hacer analítica de data. Pocas entidades han implementado lo que es la informática forense y la respuesta a incidentes. En muchas empresas, en muchos bancos suceden incidentes de ciberseguridad, ciberataques, eh, atacantes internos que tal vez en algún momento hacen daño, o vamos a hablar un poquito más fuerte, un fraude interno.
algunos bancos ya tienen implementado el área de informática forense y respuesta a incidentes, porque tiene que responder inmediatamente a este incidente, tomar los recaudos necesarios y después hace una informática forense para determinar qué pasó, quiénes vulneraron el sistema, qué daño nos ocasionó y posiblemente hasta determinar quiénes fueron y cuál fue el impacto económico que causó. ¿Sí? Pero esto es un grado de madurez. Fíjense, implementar seguridad, análisis de riesgos, hacer auditorías de TI en profundidad, usar analítica de datos, usar software de auditoría, dejar de utilizar papeles físicos en la auditoría, implementar la informática forense en algunas empresas, bancos. Esto es un grado de madurez. Entonces, ¿por qué tenemos que tender a todo esto? Porque les voy a hablar así rápidamente de algunas estadísticas. Por ejemplo, el estado de ciberseguridad de ISACA a nivel internacional, hace poquito, justo en octubre del 2025, aproximadamente por el 25 de octubre, se emitieron las estadísticas del estado de ciberseguridad de ISACA a nivel internacional. Y otras estadísticas en las que yo siempre me apoyo es de ENISA, que es el panorama de amenazas de la Unión Europea. ¿Sí? Los especialistas en ciberseguridad, los auditores de tecnología y los especialistas de riesgos tienen que estar pendientes de las estadísticas a nivel internacional, qué es lo que está pasando en los diferentes países en temas de ciberataques, cuáles son los mayores ciberataques, los tipos de ataques, los atacantes más comunes. Y vamos a ver rápidamente algunas estadísticas. Por ejemplo, la ingeniería social sigue siendo la más elevada, es decir, siempre tratando de conseguir información de las empresas, tratando de conseguir los ciberatacantes, tratando de conseguir alguien que les provee información desde dentro. Las vulnerabilidades, incluidas las no parchadas, las mal configuradas, es decir, que todavía sigue existiendo vulnerabilidades en las infraestructuras tecnológicas implementadas. Cuando adquirimos servidores, instalamos redes, instalamos aplicaciones o hacemos algún cambio, se siguen dejando brechas o vulnerabilidades. Sigue existiendo el malware. Fíjense, atacantes internos, amenazas internas, incluyendo las maliciosas y las accidentales, como les había comentado. La denegación de servicios, el famoso ransomware, secuestro de información a las empresas. Secuestrarles la información, parar las operaciones del negocio, pedir un rescate por la información. Eso es lo que está pasando en la región. Y así hay diferentes tipos de ciberataques que está ocurriendo en las regiones. Y así les voy a ir dejando aquí esta bibliografía para que ustedes la puedan descargar, donde sigue habiendo esos accesos remotos, donde ciberatacantes toman el control de una computadora y desde ahí pueden ir saltando a un servidor crítico y a otro servidor crítico y poder llegar a la información importante. Entonces, aquí hay diferentes tipos de amenazas de ciberataques que tienen que considerar para poder implementar los controles. Y el de NISA, que les había comentado, el panorama de amenazas del 2025 de NISA, que también fue emitido hace poquito. Por eso ha salido del horno esta información, esas estadísticas. Nos hablan de los ataques más comunes y sigue en el primer lugar el ransomware, el malware o los virus, todo lo que es malware, los ataques de ingeniería social, pues aquí están las amenazas contra los datos, las amenazas a la disponibilidad de la información, manipulación de información y ataques a la cadena de suministros. ¿Sí? Entonces también les dejo aquí unas estadísticas para que ustedes se puedan descargar. Y este informe también habla sobre cuáles son las tendencias de los actores de amenazas. ¿Quiénes son esos ciberatacantes? Los más comunes, pues siguen siendo esos actores patrocinados por los estados. Imagínense entre países atacándose a sus instituciones públicas o privadas. Entre países, China, Estados Unidos, Rusia, haciendo los ciberataques. Cibercriminales, así lo llama este informe. Cibercriminales, ¿qué significa? Esos atacantes tanto internos
que podemos tener en la organización o esos externos que nos quieren hacer daño. Y los ciberdelincuentes a contrato y los hacktivistas. Y miren, aquí no vamos a entrar en detalle, pero fíjense cuántas amenazas, cuántas vulnerabilidades de ciberseguridad y de seguridad de la información existen. Hemos hablado del ransomware, eh, las amenazas de la bomba lógica, los troyanos, los fraudes informáticos, los virus, la suplantación de correos electrónicos, el SQL injection, el cross-site scripting, el spamming, el zero-day exploit, son términos muy técnicos que no hay el tiempo para tocar cada uno de estos, pero quiero que ustedes sepan que hay una infinidad de amenazas, vulnerabilidades que nuestros especialistas en tecnología y en seguridad de la información tienen que estar al tanto de todo esto con la finalidad de proteger a la organización. Fíjense, de copias inexistentes, los backups inexistentes, desactualización de hardware, desactualización de software, puertos vulnerables abiertos, pueden robarnos la información, destrucción del equipamiento. Y sigue habiendo más todavía. Fíjense, craqueo de password, es decir, que alguien esté intentando craquear o adivinar la contraseña, o que me capturen la computadora desde el exterior, que alguien esté tratando de violar las contraseñas, incumplimiento de leyes y regulaciones, empleados deshonestos, es una amenaza. Hackeo de centrales telefónicas, escaneo de puertos, interrupción de servicios y así una serie de amenazas que nuestros especialistas en ciberseguridad tienen que tener siempre en la mente que podría existir esto y tenemos que hacer un análisis de riesgos para poder identificar la existencia de estos riesgos y poder aplicar los controles necesarios. Así también aprovecho la oportunidad para darles rápidamente algunas estadísticas sobre el fraude ocupacional. Y esto haciéndome referencia a un informe de la Asociación de la Asociación de Evaluadores de Fraude Certificados, que en su informe del fraude ocupacional del 2024 menciona, ¿sí?, que el fraude ocupacional, es decir, fraude realizado por empleados de nuestras empresas, ¿sí?, en un total de 1.921 casos tomados, casos reales, y este informe está basado en 138 países, en 1.921 casos, y estiman que el fraude ocupacional está ocasionando pérdidas totales por más de 3.1 billones de dólares. Y ellos hablan que pues los esquemas de fraude más realizados pues es la corrupción. Es el esquema de fraude más presente en todo el mundo, la apropiación indebida de activos y fraude en los estados financieros. Y estas estadísticas, como les había comentado, está realizado en 138 países de todas estas regiones. Fíjense, Estados Unidos, Canadá, Asia del Pacífico, Latinoamérica, etcétera. Tenemos un micrófono abierto por ahí. Entonces, estas estadísticas son reales. Pero, ¿por qué llego a esta parte? Porque fíjense, dice, en ese informe habla del fraude ocupacional y habla que el factor humano, es decir, el empleado que ocupa un puesto en mi organización, es el eslabón más débil de la cadena de seguridad. Es decir, hay algunos usuarios que podría haber en las empresas, no en todas, podría haber los usuarios deshonestos, usuarios de los sistemas, que ellos son el eslabón más débil de la cadena de seguridad, porque menciona este informe que los que cometen fraude, un perpetrador, es decir, un colaborador, podría cometer un 46% de esos casos cometió fraude. El 18% dos perpetradores, es decir, una colusión de empleados. O tres perpetradores o tres empleados que hubo una colusión y del 36% de esos casos que les he mencionado, de esos 1.900 casos, pues 36% cometieron fraude, tres perpetradores o tres colaboradores. Y aquí, pues, no vamos a hablar en detalle el esquema del fraude o el triángulo del fraude de Donald Cressey habla qué les lleva a hacer a estas personas a cometer un fraude.
Pues la presión económica, presión social, son personas que tienen algunas deudas y se aprovechan de alguna oportunidad cuando ocupan un cargo alto, cuando tienen mucho acceso a los sistemas de información, cuando no hay un adecuado control interno tecnológico, cuando no hay un grado de seguridad razonable en mis sistemas, es una oportunidad que aprovechan adicionado a esa presión económica que ellos tienen, pues les puede llevar a cometer un fraude. Es toda una teoría, el triángulo del fraude de Donald Cressey. Bien, entonces, aquí les muestro algunos métodos utilizados por estas personas que hacen fraude. Y ellos pueden cometer fraude falsificando, creando documentos físicos fraudulentos, alterando documentos físicos, creando documentos físicos, perdón, documentos electrónicos. Aquí ya están utilizando la computadora para poder realizar un fraude. Alteración de documentos o archivos electrónicos, destrucción de documentos físicos, creación de transacciones en los sistemas contables, transacciones fraudulentas. Fíjense, ya están utilizando a la informática para cometer fraudes. Están eliminando archivos electrónicos. Están alterando transacciones en los sistemas contables. Están borrando o emitiendo transacciones en los sistemas contables y así. Esto también ustedes se pueden descargar este informe para poderlo ver un poquito más. Y fíjense estas estadísticas. ¿Dónde se dan esos esquemas de fraude? En las áreas de operaciones, contabilidad, ventas, servicio al cliente, la alta dirección también, adquisiciones o compras, soporte administrativo financiero. Y aquí yo les hago una pregunta, fíjense, ¿dónde están mis sistemas financieros? En mis sistemas de contabilidad. Ya nada es manual, son sistemas informáticos. ¿Quién hace ventas ahora, sus sistemas, ventas a mano? Ya nadie. Todo es sistema informático. Entonces, algunas personas están cometiendo fraude en estos tipos de sistemas de información. Y fíjense las estadísticas. Bien, entonces, con esta siguiente diapositiva vamos a entrar a un breve descanso. Fíjense, ¿cuándo se incrementa el riesgo de fraude? Esta imagen nos los dice. El riesgo de fraude se incrementa dependiendo, algunos factores que influyen es la naturaleza del negocio, el ambiente en el cual opera, la efectividad de controles internos, es decir, cuando no hay un adecuado control interno, se incrementa el riesgo de fraude. Cuando no existe ética y valores en la organización y en los empleados, se incrementa el riesgo de fraude. Cuando no se tiene seguridad de la información en profundidad, como les he hablado, se incrementa el riesgo de fraude. Cuando no se realizan análisis de riesgo tecnológico, no conocemos cómo es esa infraestructura tecnológica, no sabemos los riesgos que existen, por lo tanto, el riesgo de fraude se incrementa. Cuando no se realizan auditorías de tecnologías de la información periódicamente y en profundidad de estas auditorías, se incrementa el riesgo de fraude. Cuando no se realizan auditorías forenses, cuando sucede algo en la organización, las personas dicen, aquí no hacen la informática forense, no hacen un análisis o una auditoría forense informática, por lo tanto, pues pueden seguir en ese accionar. Entonces, cuando no existen estas cosas, el riesgo de fraude se incrementa. Bien, entonces, como me había dicho la organización de este evento, vamos a entrar en un breve descanso de 10 minutos, pero antes me gustaría recibir una pregunta de ustedes para responderla al volver. Gracias, Yasmín, don Wilson. adelante.
Bien, estamos nuevamente por acá. Perfecto, estamos de vuelta, don Wilson. Voy a proyectar solamente la respuesta Muy bien. y felicidades a todos los que contestaron correctamente. Adelante, don Wilson. Bien, gracias. Bien, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Perfecto. Bien, entonces habíamos dicho que hay varios factores que incrementan el riesgo de fraude. Por lo tanto, fíjense cómo las áreas de seguridad de la información y de ciberseguridad tienen que apoyar a reducir ese riesgo de fraude. Y vamos a ver cómo ahora. Entonces, ya hemos hablado de diferentes amenazas, diferentes vulnerabilidades que pueden existir en la organización, etcétera, pero hay que ver ahora qué hacer para implementar un grado de seguridad razonable. Y para eso se tiene que implementar o se tiene que desarrollar un programa de ciberseguridad o de seguridad de la información. ¿Y qué será ese, qué es un programa de ciberseguridad o de ciberseguridad también? Fíjense el término. Es un conjunto de actividades y recursos que proporcionan colectivamente servicios de ciberseguridad a una empresa. El programa es el plan del proyecto para implementar y establecer la gestión en curso de la estrategia de ciberseguridad. Entonces, fíjense, esto es como un plan estratégico de ciberseguridad o de seguridad de la información y que esto tiene que ser desarrollado eh, dentro de este programa tiene que haber un conjunto de actividades y qué recursos necesito yo para implementar seguridad de la información o de ciberseguridad. Tiene que estar plasmada la estrategia que voy a utilizar para poder reducir todos esos riesgos que hemos hablado. Entonces, ¿qué es un programa de ciberseguridad? Es un conjunto estructurado de políticas, procesos, tecnologías y controles que una organización implementa para proteger sus sistemas, las redes, la infraestructura, los datos digitales frente a esas amenazas cibernéticas que hemos hablado. Su objetivo principal es salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información ante ataques como malware, ransomware, violaciones de datos y otras vulnerabilidades de las cuales hemos hablado. Por lo tanto, aquí se necesita de un gerente de seguridad de la información, un gerente de ciberseguridad que sepa plasmar la estrategia y para esto hay que conocer la organización. Hay que conocer todos esos sistemas de los que hemos hablado, esa infraestructura, tiene que conocer de todas esas amenazas, vulnerabilidades que le pueden aplicar a mi empresa. Tiene que crear esa estrategia y plasmarla en ese documento donde va a estar esa estrategia de ciberseguridad, donde va a decir yo necesito estas políticas de seguridad de la información, estos procesos tecnológicos, necesito esta infraestructura tecnológica y necesito implementar controles de hardware y de software para proteger los sistemas más importantes de la organización. Hay empresas que tienen 5, 10 sistemas de información, pero no todos son los importantes. Hay que empezar a realizar este programa de ciberseguridad enfocado principalmente a los sistemas más críticos, más importantes de la organización. Imagínense en un banco. Lo más importante de proteger es la información de la cartera de clientes, los depósitos de los clientes, pero esto está soportado por sistemas de información. ¿Y cuál es ese sistema de información? El core bancario y el sistema financiero. Por lo tanto, eso es lo primero que hay que proteger. Hay que elaborar toda una estrategia, un documento llamado Programa de Ciberseguridad para proteger esos sistemas, las redes, la infraestructura tecnológica, etcétera. Entonces, aquí se necesitan las habilidades de un gerente, no solo técnico, una habilidad de gerente. Y aquí viene otros aspectos también. Fíjense de qué se compone ese programa de ciberseguridad. ¿Qué otros elementos tienen? Tiene que hablar de temas de gobernanza,
de lo que es la gobernanza de tecnología, políticas de tecnología, hablar de la gestión de riesgo tecnológico y cibernético, controles técnicos y organizativos, tiene que haber una formación y concientización, formación del recurso humano, concientización en temas de seguridad del recurso humano, planes de respuesta a incidentes que pudiera haber, que siempre va a haber incidentes en la organización, incidentes en la tecnología, que por alguna razón algunos sistemas no estén funcionando o se borre la base de datos, no sé, tantas cosas que pueden pasar. Por lo tanto, tenemos que tener planes de respuesta a incidentes para recuperarlos lo más pronto posible. Tenemos que garantizar la continuidad del negocio y la recuperación ante cualquier desastre informático que pudiera haber. ¿Sí? Imagínense un incendio, un derrumbe del edificio, pérdida de mi servidor, daño de mi servidor, cualquier incidente que pueda pasar. Y no debe pararse las operaciones del negocio, se debe garantizar recuperando toda esta información de alguna forma, con alguna estrategia. Tenemos que pensar en cumplir el marco normativo y tiene que existir un monitoreo y mejora continua. Pero es importante que ese programa de ciberseguridad sea aprobado por el Consejo de Administración. ¿Por qué es tan importante que este programa sea aprobado por el Consejo de Administración? Porque la ciberseguridad ya no es solo un tema técnico, sino es un asunto estratégico y de gobernanza corporativa. Tener un programa de ciberseguridad sin la aprobación y monitoreo de la alta gerencia es como operar un banco sin auditoría. Puede parecer seguro desde afuera, pero internamente es una caja de sorpresas y riesgos sin control. Entonces, ese gerente de seguridad que estamos buscando, ese gerente de ciberseguridad, tiene que tener un conocimiento de la organización. Tiene que conocer las estrategias de la organización, la misión, la visión, los objetivos estratégicos, cuáles son esos factores críticos de éxito de esta organización, cuáles son los riesgos de la organización, qué recursos tiene, qué iniciativas, qué incentivos, tal vez conocer de algunos indicadores de gestión y calidad, qué problemas son los más recurrentes, qué oportunidades de mejora existen en la organización. Tiene que conocer esa estructura organizacional. Estoy hablando del gerente de ciberseguridad, del gerente de seguridad de la información, que tiene que tener esas habilidades gerenciales de conocer la organización. Tiene que conocer de todos los procesos importantes. Por ejemplo, en un banco, los procesos más importantes, la cartera activa que se llama, que son los préstamos, la cartera pasiva, todo lo que son los certificados de depósito a plazo fijo, las cuentas de oro, cuentas corrientes, ¿cuáles son los procesos más importantes? ¿Cuáles son esos eventos más importantes? Puntos de encuentro con los clientes, cómo se contactan los clientes con mis sistemas de información, conocer toda esa parte neurálgica, estructural de la empresa y recién empezar a conocer la arquitectura tecnológica que soporte estos procesos. ¿Qué hardware se tiene? ¿Qué software? ¿Qué sistemas operativos? ¿Qué redes y comunicaciones? ¿Cómo está conformada la arquitectura de mi información? Hay bancos que tienen varios sistemas de información, como les había comentado, sistemas en AS400, Oracle, SQL Server, diferentes nombres de sistemas. ¿Cómo se relacionan estas informaciones? Ese experto en seguridad tiene que conocer todo esto, porque si no, ¿cómo va a poner seguridad si no conoce nada de esto? Y también tiene que conocer sobre la arquitectura de las aplicaciones que les he comentado, que puede haber 4, 5, 6 sistemas, tiene que conocerlos, esa arquitectura de las aplicaciones. Y no solamente el gerente de seguridad de la información, sino también esos gerentes de auditoría de tecnologías de la información, que en algún momento van a hacer auditorías de TI, tienen que conocer todo esto también. Bueno, y así rápidamente ese gerente de seguridad de la información tiene que conocer todas las unidades del negocio, ¿sí? La estructura organizativa, como les había comentado, cada unidad del negocio, qué funciones desempeña, qué procesos, ¿sí? Y por cada una de estas funciones, ese gerente tiene que llegar a conocer qué procesos se hacen en esta unidad del negocio, en esta función, cuáles son esos procesos, en qué lugar de la estructura organizativa está, qué información maneja esta área,
¿Qué sistemas de aplicación e infraestructura maneja estas áreas? ¿Qué gentes, qué personas le hacen funcionar a ese proceso y a esa función en esta área? ¿Qué políticas y marcos de referencia manejan en cada una de estas áreas? Fíjense, por eso están estos módulos ahí. Y una vez que conozca eso, tiene que conocer que en esta función, ¿qué sistemas de información maneja? ¿Qué bases de datos? ¿Qué procesos automatizados? Sí, ahí está la infraestructura tecnológica. Y por cada uno de ellos, sus riesgos que él se había comentado, el riesgo tecnológico y cibernético de cada una de esta infraestructura. Entonces está teniendo, este gerente de seguridad de la información, está teniendo la visibilidad completa de la organización. Es el único que nos va a poder de alguna forma proteger. Ese gerente tiene que tener esas habilidades de conocer el negocio hasta este nivel. Por eso que este cargo de gerente de seguridad de la información ya es un cargo ejecutivo que tiene que estar a la par de las otras vicepresidencias. Tiene que tener llegada directa a la presidencia del banco, a la alta gerencia, a la junta de directores. Porque esta persona tiene que entender que el riesgo relacionado con la información y la tecnología, o sea, todo lo que es el riesgo cibernético, etcétera, tiene que gestionarse el riesgo con la finalidad de apoyar también al riesgo empresarial, a reducir cualquier riesgo empresarial. Fíjense acá, riesgo estratégico. Si falla algo en mi tecnología, va a afectar al riesgo estratégico de la organización. Si sucede algo en tecnología o en ciberseguridad, va a afectar al riesgo operacional. Es decir, las operaciones del negocio se van a ver afectadas. Por lo tanto, fíjense aquí, todo esto es riesgo tecnológico y cibernético. Y todo esto, si lo gestionamos bien, va a apoyar a reducir el riesgo estratégico, riesgo ambiental, riesgo de mercado, riesgo crediticio, riesgo operacional y riesgo de cumplimiento. En algunos países los bancos están siempre supervisados por una superintendencia de bancos, por ejemplo, no sé en sus países cómo se llama, que lo está siempre revisando, etcétera, para que cumpla ciertos reglamentos de los países. Entonces, riesgo de cumplimiento. Ahí está, riesgo de que la tecnología no esté brindando el valor necesario a la organización. Riesgo de los proyectos de tecnología. Muchas empresas grandes, cuando invierten en tecnología, pues se forma un proyecto de tecnología y eso hay que gestionarlo. Y si ese proyecto no cumple con las expectativas, pues un riesgo de entrega de los programas y proyectos que puede afectar al riesgo estratégico o al riesgo de cumplimiento. Riesgo derivado de las operaciones de los servicios de TI. Todos los días en tecnología son operaciones que hay diferentes riesgos, diferentes incidentes que se presentan, hasta algunos problemas que se presentan. Hay que saberlo gestionar esos riesgos. Y pues el riesgo cibernético de todo lo que hemos hablado, las amenazas, etcétera. Entonces, lo más importante que este gerente de seguridad de la información, que va a tener un equipo, va a tener analistas de seguridad, analistas de ciberseguridad, pues tienen que gestionar el riesgo de accesos, el riesgo de disponibilidad, riesgo cibernético de información, riesgo emergente de nuevas tecnologías que se implementan, riesgo de infraestructura tecnológica que se está implementando, riesgo de integridad de la información, riesgo de inversión o gasto, riesgo de los proyectos que les he hablado, riesgo de relevancia, riesgo de programación, riesgo de talento. Imagínense tener gente en tecnología que está varios años con nosotros y que se nos vaya de la noche a la mañana, pues hay un riesgo de perder talento capacitado por la entidad y riesgo de terceros. Esos riesgos que ustedes saben bien que las empresas, los bancos, por ejemplo, tienen servicios de terceros, el proveedor de servicios de Internet, el proveedor que me desarrolla el core bancario, el que me provee el hardware y el software. Si ellos me fallan en algún momento, pues me va a afectar de alguna forma. Bueno, y lo más importante es apoyarnos en marcos y estándares internacionales como la ISO 27005, el marco NIST, y
y otro tipo de estándares ISO. Y aquí están las terminologías para que ustedes van a tener esta presentación, lo van a poder leer con más calma. ¿Qué es una amenaza? ¿Qué es una vulnerabilidad? ¿Qué es el impacto? ¿Qué es la probabilidad? ¿Qué es el riesgo tecnológico y cibernético? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la ISO 27005? ¿Qué dice NIST? Y un ejemplo, por ejemplo, acá, amenaza. Un atacante externo intenta acceder a la red. Es una amenaza. ¿Y qué es una amenaza? Es una causa potencial de un incidente no deseado. Y la NIST dice que la amenaza es una circunstancia o evento con potencial de causar efectos adversos a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. ¿Qué es una vulnerabilidad? ¿Es una debilidad de un activo, de una infraestructura tecnológica, o es una debilidad de control que puede ser explotada por una amenaza? Es decir, una amenaza se va a aprovechar de esta debilidad. El marco NIST dice, una vulnerabilidad es una debilidad de un sistema, un proceso o un control que puede ser explotado. Un control. Imagínense poner el candado, pero que este candado no esté funcionando bien y ese candado se puede abrir fácilmente, es una vulnerabilidad. Por lo tanto, ese control debe ser fuerte para proteger la información. Entonces, a modo de ejemplo, una vulnerabilidad es un servidor sin parches de seguridad. Muchos servidores que nosotros adquirimos, por lo general funciona con un sistema operativo, como les había comentado. Y estos suplidores de los sistemas operativos cada mes van enviándonos nuevos parches de seguridad, porque también los ciberatacantes se van especializando y buscan formas de perpetrar a los servidores. Por lo tanto, los proveedores de estos sistemas operativos que están sobre los servidores nos envían parches. Son unos programas que yo tengo que implementar ese parche en mi servidor con la finalidad de proteger. Y si no parcheo, pues tengo muchas vulnerabilidades por donde me puedan atacar. Y así, bueno, ustedes ya lo van a leer todos estos conceptos. Pero lo más importante para decirles es que no estamos solos. Los especialistas en ciberseguridad, seguridad de la información, los auditores de tecnologías de la información, tenemos un abanico de marcos de control y estándares ISO como COVID, la norma ISO 27001, la norma ISO 2702, el marco de seguridad NIST. Tenemos los estándares ISO 22301 para continuidad de operaciones, este es para seguridad de la información, este es el conjunto de controles para seguridad de la información. Tenemos otros estándares ISO, el 27031, para lo que es el plan de recuperación ante desastres informáticos, para poder recuperar mi tecnología ante un ciberataque o ante una destrucción de mi equipamiento tecnológico en un site alterno. En un sitio alterno, yo puedo recuperarme lo más pronto posible y para eso tengo estándares ISO que me pueden guiar cómo debo hacer el trabajo. Y para la gestión del riesgo tecnológico tengo estándares ISO también. La NIST para la evaluación de riesgos. La ISO 27005 es un estándar ISO para el análisis de riesgos de ciberseguridad. Y tengo varias otras. Por ejemplo, los auditores de tecnologías de la información tienen un framework, un marco para hacer auditorías de tecnologías de la información que se está muy alineado a las normas internacionales de auditoría, a las normas globales de auditoría interna que acaba de publicar el Instituto de Auditores Internos, que anteriormente se llamaba el marco profesional para la práctica de auditoría interna. Este marco se alinea perfectamente a todos ellos. Por lo tanto, los auditores de TI tienen que basarse en este marco, conocer estos estándares para poder auditar tecnologías de la información. Y los gerentes de seguridad y de ciberseguridad deben conocer de estos marcos de control y estándares ISO para implementar los controles en sus organizaciones. Y esto es muy sencillo. Cuando ya conocemos esto, pues hay que seguir este marco, este mapa conceptual. Fíjense, los elementos del riesgo. Existen
activos, que son mis servidores, mi información, mis firewalls, toda esa infraestructura que les he hablado a un inicio. Esos pueden estar en peligro por diferentes amenazas que existen. Y estas amenazas pueden ser aprovechadas por las debilidades que se pueden tener en mi tecnología implementada, lo que resulta en una exposición al riesgo y que este riesgo puede ser alto, medio o bajo. Y si tengo mi mapa de calor acá, mis riesgos rojos, amarillos y verdes, a mis rojos voy a aplicarle contramedidas, voy a mitigar con contramedidas o con salvaguardas para proteger esos activos. O sea, es un mapa conceptual demasiado sencillo este. Y aquí tengo otro mapa conceptual un poquito más complejo, pero aquí están igual, es una independencia ya de los controles, que puedo tener las amenazas, ¿sí? Una amenaza puede crear un evento de amenaza. Fíjense esto. Imagínense, yo estoy aquí en la República Dominicana. Hace unos días atrás se aproximaba la famosa tormenta Melissa, que se iba a convertir en un huracán. O hace años lo que pasó en Puerto Rico, el huracán Irma, el huracán María. ¿Sí? Una amenaza es un huracán. Pero cuando esa amenaza empieza a venir por la ruta de la República Dominicana, ya se convierte en un evento de amenaza. Y que si yo estoy vulnerable, pues me va a causar impacto. Pero para dejar de estar vulnerable, yo tengo que prepararme. Tengo que hacer mi plan de continuidad de negocio, mi plan de recuperación ante desastres. Tengo que tener un site alterno. Tengo que replicar mi data hacia allá. Cosa de que si me sucede algo, pues a las horas o al siguiente día yo levanto mis servicios en ese site que está en otro país y puedo seguir funcionando como si nada hubiese pasado. O si mi data center se me incendia y pierdo mis servidores, pues ya tengo toda mi infraestructura tecnológica y mi data en otro site alterno. Por lo tanto, lo que hago es irme a una sucursal, desde esa sucursal levanto los servicios en el site alterno y el resto de las sucursales del país ya está trabajando, ya estamos trabajando como banco. Pero no nos hemos caído totalmente, no hemos perdido esa información porque nos hemos preparado. Por lo tanto, ya no somos tan vulnerables porque hemos tenido un proceso de preparación para continuar las operaciones del negocio. Y les puedo mencionar así diferentes ejemplos. Si me dan un ciberataque, si me lanzan un ciberataque y me secuestran la información con el ransomware, pero yo anteriormente ya tengo mis copias de respaldo, mis backups, tengo mi site alterno en el que me puedo recuperar, pues no me importa que me secuestren esa información, pero yo me puedo recuperar de alguna forma en mi site alterno. Tengo la forma de recuperarme, pero tengo que tener todo ese proceso de preparación. Y para eso es de todos esos estándares que les he hablado, se puede utilizar varios de ellos. Entonces, ya para ir terminando, fíjense cuál es el proceso de lo que es analizar el riesgo. Tengo que ver en qué tipo de organización estoy, identificación del riesgo, analizar el riesgo, evaluar el riesgo. Si veo que tengo riesgos altos, pues ya voy a tener aquí mi mapa de calor, rojos, amarillos y verdes. Es como si fuese un médico, ya tiene la radiografía de la organización en temas de ciberseguridad. Aquí están los riesgos altos, medios y bajos, por lo tanto, tengo que tratar el riesgo. Y tengo que tratar de minimizar el riesgo hasta estar dentro del apetito por el riesgo. Fíjense el término, apetito por el riesgo, tolerancia por el riesgo, capacidad por el riesgo. Y eso me lo va a dar la alta gerencia. ¿Hasta dónde debo poner los esfuerzos de reducir esos riesgos rojos, amarillos y verdes? Y esto lo tenemos que trabajar con las 3 líneas de la organización. Las 3 líneas, la primera línea está el área de tecnología, las áreas operativas, donde está finanzas, compras, por ejemplo, el área de préstamos, el área de certificados, vamos a poner ejemplo un banco. Esa es la primera línea, la gerencia de tecnología, esos dueños de esos procesos.
Los dueños de la información son las áreas operativas. Esa es la primera línea. La segunda línea, seguridad de tecnologías de la información, el área de riesgo tecnológico. Y la tercera línea, auditoría de TI interna. Bueno, y una cuarta línea, entre comillas, auditoría externa de TI. Pero todos debemos ir trabajando al unísono, de una forma organizada, una forma armónica. Tiene que haber un entendimiento entre la primera, la segunda y la tercera línea con la finalidad de que juntos tenemos que apoyar a conseguir los objetivos institucionales. No podemos trabajar separados. Tecnología tiene que trabajar muy de forma estrecha con el área de seguridad, con el área de riesgo tecnológico, colaborar con la auditoría de TI, con la auditoría interna, etc. Entonces, es todo un trabajo en equipo. Entonces, como conclusiones, podemos mencionar que la ciberseguridad no es opcional. Es un componente estratégico que impacta directamente la continuidad y reputación de las organizaciones. Las amenazas evolucionan constantemente, todos los días nuevas amenazas, nuevas vulnerabilidades, que requieren vigilancia activa, actualización tecnológica, conciencia organizacional permanente. Tenemos un micrófono abierto por ahí. ¿Aló? Bien. Tenemos que realizar gestión de riesgo de... Hola, don Wilson. Don No le Wilson, no le escuchamos, don escuchamos. Wilson. Tiene el micrófono apagado, don Wilson. Bien, ahora sí. Entonces, Sí, señor. tenemos que realizar ese proceso de la gestión de riesgos tecnológicos y debe ser transversal. Los marcos internacionales son aliados clave, como les había comentado. Por ejemplo, COVID, NIST, inclusive el marco COSO de control interno, que en su principio 11 habla de temas de tecnología. Entonces, hay que conocer COSO, COVID, las NIST que les he hablado, las normas ISO y otros que ofrecen rutas claras para proteger la infraestructura tecnológica. La prevención supera la reacción. Controles proactivos, monitoreo continuo y simulacros fortalecen la resiliencia cibernética. Es decir, tengo que hacer todo lo posible para prevenir que me suceda algo, prevenir ciberataques, prevenir pérdida de información, prevenir que me manipulen la información, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo primero es la prevención. Tiene que haber una cultura organizacional que sería para mí cuando el personal, todo el personal de la empresa está culturizado en temas de seguridad de la información, es como si fuese mi primer firewall. ¿Sí? Entonces, si no abordamos estos temas, no podemos estar seguros. Y si lo hacemos, si abordamos todo esto que le estoy comentando, podemos tener una seguridad razonable. Bien, con esto cierro mi participación. Les quedo muy agradecidos y cualquier pregunta estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, don Wilson. Ha sido una conferencia extraordinaria. Vamos Muchas a gracias. plantear algunas consultas que han entrado por el forms que publicamos. Adelante, Miguel. Muchas gracias, don Wilson. Sí, tenemos aquí algunas consultas. La primera indica, si el eslabón más débil en la seguridad de la información es el ser humano, ¿qué nos recomienda para fortalecerlo? Bien, en la conclusión mencionábamos que es importante concientizar al recurso humano y por alguna de las diapositivas también. Es decir, tenemos que hablarles a los colaboradores, capacitarles permanentemente en esas charlas de seguridad de la información, llevarles a un salón, hablarles de este tipo de amenazas, vulnerabilidades que nos puedan afectar como organización. Recomendarles que no abran cualquier correo electrónico o que no le den link a cualquier correo que nos llegue,
que no estén instalando aplicaciones que no corresponden con las funciones que ellos realizan, es decir, mantenerle en constante capacitación y no solamente una charla al año, tratar de hacer como unas tres webinars, unas tres charlas y tal vez seccionar, es decir, una charla para ejecutivos de 20 minutos. Otro día, otra charla a nivel de mandos medios de unos 45 minutos. Y otro día, otra charla al personal de mandos medios o a los más operativos, una charla de tal vez una hora, concientizarles. Inclusive a las señoras que nos traen el cafecito o a los señores guardias de seguridad que nos protegen en la institución, también hay que darles este tipo de charlas, tal vez no tan técnicas, sino recomendarles que todo lo que se menciona dentro de la organización, ellos no lo pueden divulgar a lo afuera, porque estaría de alguna forma fugando información si ellos mencionan algo hacia afuera. Entonces, concientizar permanentemente el recurso humano es una de las recomendaciones más importantes que les puedo dar. Y, por supuesto, si allá tienen el área de tecnología y el área de seguridad de la información en las empresas, a ellos hay que enviarles a cursos un poquito más técnicos que conozcan de lo que es la seguridad y la ciberseguridad, aunque no sean ellos los que van a cumplir la función de especialistas en ciberseguridad. Por ejemplo, al desarrollador de software, al administrador de base de datos, envíenles a cursos de seguridad para que ellos sepan de las posibles amenazas que existen, de las posibles vulnerabilidades que pueden tener, para que ellos cuando retornen de esas capacitaciones, pues se pongan a pensar y digan, ah, no, debo proteger lo que me corresponde a mí. Bien. Muchas gracias. Tenemos otra consulta. ¿Cuánta influencia tiene sobre la ciberseguridad la falta de liderazgo efectivo? Me refiero a personas de las altas jerarquías que no dan el ejemplo. Miren, afecta mucho porque un gerente de seguridad puede venir con muy buenas ideas, hacer un buen análisis de riesgos y mostrarle a la alta gerencia y decir, así estamos, pero para poder proteger necesito adquirir este hardware, este software, este firewall, etcétera. Por lo tanto, necesito presupuesto. Entonces, el ejecutivo tiene que aprobarle un presupuesto, hacer el desembolso de ese presupuesto de forma oportuna y por sobre todo darle la jerarquía a este gerente, posicionarlo dentro de la estructura organizacional a un nivel ejecutivo al gerente de seguridad y darle el respaldo o el espaldarazo aprobándole una política de seguridad institucional. Solo así se puede dar el apoyo al área tanto de tecnología o al área de seguridad de la información. Muchas gracias. Tenemos otra consulta. Siendo que la tecnología cambia constantemente, ¿no cree que la inversión para protegernos de los ciberdelincuentes puede resultar demasiado oneroso? Dado que también la protección involucra tecnología que puede dejar de ser útil de un día para otro. Eso es totalmente cierto. Muchos presupuestos de tecnología y de ciberseguridad son un poco elevados, pero aquí es muy importante que la alta gerencia también se apoye en el área de auditoría interna y le pida al área de auditoría que revise ese plan estratégico de tecnología, ese plan estratégico de ciberseguridad, ese programa de ciberseguridad y si realmente se necesita toda esa infraestructura para proteger. Bien, una vez que se aprobó, que se está desembolsando, esa alta gerencia también le tiene que pedir al área de auditoría interna y decirle que verifique si realmente lo que se está desembolsando, se está adquiriendo esa infraestructura tecnológica, esos proyectos tecnológicos se están llevando a cabo, se están implementando, se está cumpliendo con los objetivos de los proyectos, se ha adquirido esa infraestructura, se ha implementado esa infraestructura, está funcionando esa infraestructura, alguien lo tiene que revisar y en este caso sería el área de auditoría interna o auditoría externa. Por lo tanto, el ejecutivo no es solamente que va a desembolsar, tiene que asegurarse apoyándose de auditoría interna o de auditoría externa, que verifique si ese presupuesto realmente se está ejecutando y se está implementando esa infraestructura que se había solicitado y está cumpliendo con los objetivos para los cuales fue adquirido. Gracias.
¿Cuál es el error más común que cometen los usuarios y que comprometen a la seguridad de la organización? Quizás algunos ejemplos o vivencias que nos pueda comentar. Hay algunos usuarios que por más de que se les capacite, se les dé las charlas, tienden a olvidarse. Y uno de los peores errores que tienen ellos es compartir las contraseñas entre ellos. Otro error es abrir los correos electrónicos dudosos, pero ellos lo abren y le dan clic donde no deben darle. Entonces, fíjense esto, podemos tener todo un búnker de seguridad, adquirir buena infraestructura de seguridad, pero si los usuarios comparten sus contraseñas o dejan la sesión abierta de su computadora, ya prácticamente ahí es el eslabón más débil. Es el usuario el que está ocasionando que nos puedan hacer daño. Entonces, a los usuarios recomendarles eso principalmente, que nunca compartan sus contraseñas, que no abran cualquier correo electrónico, que no entren a cualquier página, pese a que se ponen los controles, pero por ahí siempre pudieran buscar la forma de entrar a algunas páginas no deseadas y por ahí pueden meter cierto malware o virus a la computadora y eso va eh, dispersándose por toda la red y nos puede causar daño. Gracias. Tenemos por aquí una consulta. ¿Es correcto que la asignación de la seguridad de la información se asigne a una segunda línea de defensa, como lo podría ser un área de riesgo en una institución? Sí, hay muchas situaciones, muchas condiciones, porque el área de seguridad se convierte ya en un área más de monitoreo, ¿sí? De lo que es tecnología, porque está monitoreando la información, está monitoreando los sistemas, está monitoreando la disponibilidad, está, por supuesto, protegiendo de los ciberataques, etcétera. Entonces, si sucede algo en tecnología, seguridad da la alarma o la alerta a la organización de lo que realmente está sucediendo. Porque si el área de seguridad está dentro de tecnología, no va a poder actuar de forma independiente. Y el área de tecnología podría tapar las cosas reales que están sucediendo si no hay una segunda línea que dé esa alerta al ejecutivo y decir lo que realmente está pasando. Imagínense que esté pasando algo que se está manipulando data en el área de tecnología, ¿sí? Vamos a poner el escenario más fuerte, que se está manipulando data de forma intencional en el área de tecnología. Si el área de seguridad está dentro de tecnología, pudiese, pudiese taparse el sol con un dedo. Mientras si es independiente, el área de seguridad está monitoreando esas actividades y puede cuestionar al área de tecnología, decir, ¿por qué están modificando esta data? Si eso no se solicitó. ¿O por qué están dando acceso a estas personas, a estos sistemas, si eso nadie lo solicitó? Entonces, cuando el área de seguridad es independiente, puede de alguna forma monitorear e informar a la alta gerencia de lo que está pasando en el área de tecnología. Y les puedo citar miles de ejemplos. No hay el tiempo, pero les puedo citar muchos más ejemplos. Por eso es importante que haya esa independencia entre lo que es seguridad de la información y el área de tecnología. Bien, don Wilson, muchas gracias por sus respuestas. Estas son las que tuvimos para la sesión de hoy y le cedo el espacio para el cierre a doña Lidia. Muchas gracias, don Miguel. Y por supuesto, reiterarle el agradecimiento a don Wilson Antia Cuiza, este expositor internacional experto en temas de ciberseguridad, un tema que no podía faltar en la Semana de Control Interno y Riesgos de Correos de Costa Rica, dado que es nuestro día a día. Puesto que, como bien lo dijo don Wilson, el mundo empresarial está totalmente abordado por las tecnologías de información. Hoy es impensable una actividad empresarial sin que sus procesos estén automatizados. Y desde ahí el riesgo de un ciberataque, y tal y como lo dijo el Foro Económico Mundial también, que este riesgo de ciberseguridad, ciberataques, es uno de los principales, ¿verdad? Si no el principal en algunos
ámbitos se considera como el principal, pero sí está entre los primeros 5 riesgos a nivel mundial que están sufriendo hoy por hoy las empresas, con todas las consecuencias que esto conlleva. Así es que reiterar la utilidad que ha tenido para todos los que hemos estado conectados, más de 140 personas en algún momento, y pensar que esto también está llegando a otros países como Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, República Dominicana y por supuesto Costa Rica. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. No omito manifestarles la invitación para que mañana se conecten a las 9 de la mañana para la conferencia Cómo planificar y gestionar la continuidad de negocios, una experta en este tema del Instituto Costarricense de Electricidad. Y en la tarde vamos a tener otra conferencia súper interesante de qué me sirve gestionar los riesgos operativos. Continuamos hablando de los riesgos más importantes que enfrentan todas las organizaciones. Así es que para todos les deseo que tengan una bonita tarde y cordialmente invitados a continuar en la Semana de Control Interno y Riesgos de Correos de Costa Rica. Muchas gracias, don Wilson. Muchas gracias. Hasta pronto, señora Lidia. Hasta Buenas pronto. tardes. Muchas gracias.